En aquel tiempo se acercaban a escuchar a Jesús los publicanos y los pecadores. Entonces los fariseos y los escribas, mirando esto, murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús, sabiendo lo que había en sus corazones, les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y el padre le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor juntó todo lo suyo y se fue a un país lejano, y allá derrochó toda su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de haber malgastado todo, sobrevino en aquel país una gran hambre y empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía tantas ganas de saciar su hambre que incluso deseó comer las algarrobas que comían los cerdos, pero no lo dejaban. Entonces, reflexionando, dijo: ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo del hambre? Me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa del padre, y aún estando lejos, el padre lo vio y fue corriendo, lo abrazó, lo cubrió de besos y lo llenó de abrazos. Entonces el muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más cara y vístanlo. Pónganle el anillo en su dedo y pónganle también sandalias en sus pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos una gran fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y empezó la fiesta. El hijo mayor, que estaba en el campo, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces mandó a llamar a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre ha mandado a matar el becerro más gordo, porque lo ha recobrado sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quiso entrar a la casa. El padre salió y le rogó que entrara, pero este replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecerte, y en cambio este hijo tuyo, que ha malgastado todo, regresa y tú le das el becerro más grande. Y a mí no me has dado ni siquiera una cría pequeña para ir y celebrar con mis amigos. El padre entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de tomar asiento. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Qué pena que hoy no los saludé silla a silla.
pero me alegra muchísimo que estén aquí en la Eucaristía, celebrándole y dándole gracias a Dios por todo lo que nos da. Hemos escuchado la parábola, digámoslo así, que es el boom de las escrituras. Y es el boom de las escrituras porque no hay creyente, no hay persona que no haya escuchado esta parábola, ¿no es cierto? La parábola del hijo pródigo. Y con esta parábola, lo más interesante es lo siguiente, que se trata de una familia. Y lo más arraigado que tenemos en nuestro ser es nuestra familia. Por nuestra familia nosotros lloramos, por nuestra familia nos alegramos, por nuestra familia planeamos muchas cosas. Pero es precisamente en este ambiente familiar donde muchas veces las situaciones, la convivencia hace que nos frustremos o también hace que nos llenemos de mucha alegría. Pasamos de los dos ámbitos. Y es precisamente en este ambiente donde Dios nuestro Señor nos invita a reflexionar en nuestro ser de hijos de Dios. A ver, levanten la mano los bautizados. Todos, evidentemente. Y con el bautismo todos nos hicimos hijos de Dios, de ese Padre. Entonces esta parábola nos invita a tener en cuenta dos riesgos que tienen ser hijo de Dios, que tengamos cuidado. Uno como un hermano menor, otro como el hijo mayor, o el hijo menor o el hijo mayor. Mire qué hace el hijo menor. El hijo menor se aísla. Padre, dame todo de mi herencia. Y dice esta parábola que después se fue a un país lejano a vivir de la manera como él quería. Muy queridos todos, uno de los riesgos de la vida humana es vivir lejos de la presencia de Dios, lejos de Él. Tú eres bautizado y a ti se te invita a estar en la casa del Padre, pero algunas situaciones te llevan a vivir en otro país, a vivir en otro lugar. ¿Y cuáles son esos lugares? Tu casa no es la pornografía, tu casa no es la infidelidad, tu casa no es la avaricia, tu casa no es el orgullo, tu casa no es la prepotencia, tu casa no es la vanidad, tu casa no es la lujuria. Esa no es tu casa. Ese es un país lejano. Ese es un lugar lejano. ¿Cuál es tu casa? Tu casa es la casa del Padre. ¿Cuál es tu casa? La casa del Padre. ¿Y cuál es la casa del Padre? La casa del Padre es comulgar. La casa del Padre es confesarse. La casa del Padre es orar. La casa del Padre es meditar el Santo Rosario, que en últimas es meditar los misterios de Cristo. La casa es celebrar los misterios de fe, como es lo que vamos a hacer ahorita que se nos acerca la Semana Santa. Esa sí es tu casa. Tu casa no es el orgullo. Tu casa no es la prepotencia, la vanidad. No, esa no es tu casa. ¿Hasta ahí entendido? Ese es el riesgo. El primer riesgo que tenemos como hijos de Dios es pensar que uno la pasa más bueno lejos de Dios. ¿Y uno la pasa más bueno lejos de Dios? No, evidentemente que no. ¿Cuál es el segundo riesgo? El segundo riesgo es vivir a la manera del hijo mayor. ¿Y cuál es la manera del hijo mayor? Miren cómo es que es. Padre, yo nunca te he desobedecido, yo siempre he estado ahí. En cambio llega ese hijo tuyo. ¿Qué hace el hijo mayor? Creerse totalmente bueno. Tan bueno que no necesita del Padre. Tan bueno. Creerse totalmente bueno. Y en otro, aquí no, yo no he escuchado eso aquí. En otro lado he escuchado lo siguiente. Padre, pero si yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, Padre, ¿yo de qué me confieso? ¿Te crees totalmente bueno? Totalmente bueno. Vamos a ver si te crees totalmente bueno.
¿O eres de los que criticas? Miren a ese, allá va. Ese es un hijo mayor. El hijo mayor piensa que todo lo hace bien. El hijo mayor cree que todas se las sabe. Y pregunta, ¿uno todo se la sabe? Respuesta, no, uno no todo se la sabe. Uno a veces puede tener la razón en algunas cosas, pero uno no todo se la sabe. Uno tiene la posibilidad de agachar la cabeza. Eso fue lo que le faltó al hijo mayor. Pero a veces estamos necesitando de esa situación de hijo mayor, sentirme con la necesidad de que aunque sea bueno ese padre, yo necesito de ese padre. Yo necesito confesarme. Yo necesito de la bondad de Dios. Esto lo voy a decir con mucho cariño para las parejitas que están viviendo en unión libre. Pero padre, pues así vivimos bien. Yo no le hago mal a nadie. Pues así vivimos bien. Pues te cuento algo. Ese Dios está así con los brazos abiertos, esperándote a que tú te decidas. Y cuando te decidas, ese buen Dios te va a abrazar y te va a decir, hijos míos, yo desde hace harto estaba esperándote. Desde hace tiempo estaba esperándote para que tú consagraras ese amor de pareja, para que tú lo consagraras y vinieras y no te privaras de lo más importante que es la Eucaristía. Porque lo más importante de la casa del Padre es el alimento. O díganme si no, cuando tú vas y visitas a tu mamá, o cuando visitabas a tu mamá, lo primero que decía mamá era, venga, te doy un buen plato de sopa. Y era el mejor plato de sopa que había. O era, ven, tomas este plato de lentejas o de arroz o algo. Es el mejor plato. Porque no hay nada más bonito que sentirse acogido. Y eso es lo que sentimos con la casa del Padre. Y en la casa del Padre se da el mejor alimento que hay. Y ese mejor alimento se llama Eucaristía. No te prives de la Eucaristía. Y hay tanta tristeza que algunos van a otras casas, pero allá en esas casas no está un alimento, el alimento esencial del creyente, que es la Eucaristía. ¿Cuánto necesitamos hoy de esa Eucaristía? ¿Y cuánto necesitamos hoy pedirle a Dios, Señor, que yo no sea como el hijo mayor, prepotente? Es más, ¿cuántas veces saludas? Si saludas a todo el mundo. ¿Cuántas veces dices gracias? Eso le faltó al hijo mayor, dar gracias, decir te lo agradezco mucho, decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Esos son los dos riesgos. Por eso pidámosle a ese buen Dios que nos ayude, uno, a no estar lejos del Padre, o dos, a sentirnos tan buenos que no necesitamos de Dios, sino que más bien le pidamos que cada día más nos llene de su humildad. Que así sea.